yo en el programa con Rebeca y Diego, que son la productora y el director del documental que vamos a ver, 5105, una fuga de Mauthausen, con Pepe Hinojosa, que es historiador y miembro de la MICA de Mauthausen de Extremadura. Y bueno, yo voy a tratar de explicaros el porqué de esta jornada y la organización. Hace como un año organizamos aquí una jornada de memoria con una charla, con un documental, la columna de los 8000, y una exposición que se llama Todos los Nombres. Todos los Nombres es una base de datos que nació en el año 2006 en Andalucía, en Granada, y que trata de recopilar datos de todas las personas que desaparecieron, que fueron fusiladas, que fueron asesinadas, que fueron deportadas, que fueron defenestradas, todo lo que supuso la represión franquista. Entonces, durante muchos años en este país, pues es algo que estaba inconexo, que estaba sin organizar, que por desgracia, desde las administraciones públicas nunca se le dio mucha importancia, y fue esto una iniciativa privada de organizaciones de Andalucía que a día de hoy cuentan con más de 100.000 nombres en esa base de datos de Andalucía, Extremadura básicamente, y Ceuta y Melilla. Esto no es solamente una base de datos con nombres, sino que lo que se intenta desde esta base de datos es ponerle a cada nombre una cara y ponerle a cada nombre una historia. Entonces, en casi todos los casos existe una microbiografía de quién fue cada persona y qué fue su vida. La exposición de Todos los Nombres constaba de casi 30 paneles que hablaban de todo lo que había supuesto la represión franquista, lo que decía antes: fusilamientos, trabajos forzados, deportaciones, exilio, defenestración de los puestos de trabajo, como en el caso de los maestros, lo que había supuesto la represión en algunas localidades a la que había llegado esta exposición. Y entonces, cuando nosotros la trajimos a Miajada, pensamos qué panel podíamos nosotros añadir a la exposición como Miajada. Entonces pensamos buscar en la base de datos quiénes eran las personas de Miajada que habían sufrido la represión, y buscamos en distintas bases de datos, fundamentalmente Manuel Chávez, en un libro que tiene La represión en la provincia de Cáceres, y en fuentes también en Todos los Nombres, y en fuentes del Ministerio de Cultura encontramos que había 3 miajadeños que habían muerto en los campos de concentración: Felipe Díaz Cruz, Manuel Vicente y Miguel Sosa. Y entonces, en aquel momento, no digo que nosotros descubriéramos nada, pero sí nos sentimos cuestionados de por qué hasta ese momento nosotros nunca habíamos sabido nada de esas historias, y por qué en España la historia de los republicanos deportados a los campos era una historia tan invisible a los ojos de la gente. Incluso muchos de vosotros sabréis que cuando Mauthausen fue liberado, bueno, luego Pepe hablará mucho más de eso, y no sé si saldrá en el documental, cuando llegaron los americanos a liberar el campo de Mauthausen, una enorme pancarta hecha con sábana los recibió, que es lo que aparece en el cartel de la exposición, los recibió los republicanos españoles, dando la bienvenida a los liberadores, digamos. Entonces nos cuestionamos el por qué esta historia era tan invisible, y nos planteamos la posibilidad de hacer algo para que nuestros vecinos conocieran esta historia, conocieran la historia de los vecinos, de esos vecinos nuestros, de esas personas que habían muerto en los campos,
y cómo habían llegado allí y qué podíamos averiguar de qué había sido su vida. Entonces, tuvimos la suerte de ponernos en contacto con Pepe Hinojosa. A través de Pepe recibimos una moción que presentamos en el Ayuntamiento hace ya un año. La presentamos porque nosotros consideramos que teníamos ese compromiso de dar a conocer la historia de estas personas. La moción constaba de 5 puntos: declararse como municipio comprometido con el lema de fascismo nunca más y con la recuperación de la memoria histórica y democrática, y aprobar su adhesión a la red de memoria y prevención del fascismo nunca más, que impulsa a Michael de Mauthausen y otros campos; promover la firma de un convenio con la MICAL para la realización de las actividades de memoria, estudios, actividades de sensibilización, actos, etc. Colocar una placa conmemorativa recordando a los vecinos de Miajadas que fueron deportados a los campos nazis: Felipe Díaz Cruz, Miguel Sosa Tostado y Manuel Vicente Martín. Fomentar la investigación histórica sobre los vecinos de Miajadas que fueron deportados a los campos, y dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Extremadura, al Gobierno de España, a la MICAL de Mauthausen y a otras asociaciones y colectivos memoriales. A nosotros nos hubiera encantado que esta moción la hubiéramos aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento. Por desgracia no pudo ser así. Hoy, un año después, cumplimos con ese compromiso que nos planteamos hace un año y organizamos esta jornada como homenaje a estas 3 personas, y lo que pretendemos es recuperar la memoria, y recuperarla en el sentido de conocer lo que pasó, por qué pasó, quiénes eran las personas que sufrieron, quiénes causaron ese sufrimiento, simplemente porque es humano, digno y justo. Es justo reconocer su lucha, reconocer la dignidad de su vida y reconocer la injusticia de su sufrimiento. Esto no es un proceso de revancha contra nadie, no es un anhelo de querer abrir ningún tipo de herida, porque la verdad nunca es una revancha. Y bueno, como alguien dejó escrito alguna vez, reconocer es no solamente volver a conocer la historia, sino reconocer es también agradecer a las personas su sacrificio, su esfuerzo, sus ganas de intentar construir un mundo mejor. Y bueno, eso es lo que vamos a intentar con esta jornada. Hoy veremos el documental. Pepe nos hablará de un poco lo que fue la deportación de los republicanos españoles a los campos nazis, y luego al final tendremos un pequeño coloquio por si queréis preguntar o aportar cosas. Mañana ya sabéis que tenemos el descubrimiento en el cementerio de una placa que se ha puesto en memoria de estos 3 miajadeños. ¿El porqué del cementerio? Porque es un sitio de descanso al final de todos los que vivimos en este pueblo, y pensamos que es el sitio en el que estas 3 personas también deben estar como memoria de todos sus vecinos y como recuerdo hacia sus vidas. Entonces yo ahora os dejo con Antonio, con el alcalde, bueno, hablará un poco sobre esto, inaugurará un poco lo que son las jornadas, y después hablarán Pepe, y después veremos el documental 5105, una fuga de Mauthausen. Gracias a todos. La introducción de la jornada, decir primeramente que esta jornada es fruto de un acuerdo entre 2 grupos políticos del Ayuntamiento de Miajadas, donde se inició a raíz de esa moción que se presentó hace un año y que bueno, está plasmado después presupuestariamente en ese acuerdo presupuestario entre el Partido Socialista y Izquierda Unida, bueno, para que tener los dineros suficientes para hacer este tipo de actividades.
Se firmó un convenio con Amical en el mes de agosto, porque además lo que se pretendía era que Amical hiciera un estudio, en este caso, sobre las tres personas de Miajada, que nadie conocía. Sí se conocía algo de su existencia, pero no tenemos muchos datos de qué fue de su vida y por qué llegaron allí y cómo no llegaron. Entonces, bueno, ese era un poco el convenio que tenemos con Amical. Lo que se pretende es que, bueno, desde la asociación teníamos dudas en que si sacaba una beca para que un estudiante investigase, y al final nos decidimos por una asociación que estaba especializada en ello, y seguramente un estudiante iba a dar tumbo y no iba a encontrar información, y al final, bueno, decidimos esta información. Decía Juan Félix antes que si procedían este tipo de jornadas, yo creo que son, en estos momentos, incluso proceden con más motivos que realizarlo. Yo creo que cuando acabó la Primera Guerra Mundial y hubo esa cantidad de millones de muertos, todos dijimos que habíamos aprendido, y no aprendimos nada. Llegó la Segunda Guerra Mundial y dijimos que iba a ser la última. Y los tiempos que corren, bueno, pues no son nada halagüeños, con Europa, la extrema derecha subiendo en todos los países, en sitios hasta impensables. Es decir, cuando en el propio Alemania, donde ocurrieron todos los desastres que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, donde los grupos de ultraderecha prácticamente eran inexistentes, donde el partido nazi está prohibido, pero bueno, pero la ultraderecha en este momento en las últimas elecciones está sacando el 12, el 14%. Es decir, al final el ser humano, pues yo creo que nunca aprendemos, y por eso es tan necesario este tipo de jornadas. Este tipo de jornadas no se pretende que haya revancha, sino que se pretende que la gente conozca lo que pasó. Seguramente hay mucha gente joven que ni ha escuchado ni ha oído hablar de esto, no ha visto ningún documental de la Segunda Guerra Mundial, no ha visto ningún documental, a lo mejor seguramente del nazismo. Yo creo que pongamos ahora en valor todas esas cosas que pasaron, pero con idea de aprender, no de intentar buscar revancha. Es decir, en este país todavía yo creo que la gran asignatura pendiente de esta democracia es haber reconocido y haber investigado todo lo que pasó durante el franquismo, todo el revanchismo que tuvo el franquismo sobre los perdedores de la guerra, y todo lo mal que lo pasaron muchísimos republicanos y muchísima gente durante esa época. Tuvimos una transición que seguramente, como dicen algunos, fue la mejor posible, y seguramente en los primeros años seguramente no se pudo hacer otra cosa, pues ahora todos sabemos la presión del ejército, la presión de la iglesia, la presión de mucha gente, y bueno, pero al final, yo creo que al final, cuando ya pasaron 20 o 30 años, que ya estaba la democracia española consolidada, pues los políticos de turno pues tampoco se atrevieron a hacer. Yo creo que sí hubo un gesto importante en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, con la aprobación de la memoria histórica. Ahí se dieron los primeros pasos para por lo menos hacer algo, y para que hubiera una ley que amparase la recuperación y la investigación de todas estas cuestiones. Y ahora se está intentando también, modificando esa propia ley, dar un pasito más, pero para que veáis lo difícil que es todo. Es decir, sacar un dictador de un mausoleo, que es el único sitio que existe es en este país, los pasos que está dando el gobierno, aprobando leyes con pies de plomo para que no dé ni un paso mal dado, que se lo puedan recurrir y un juez impida esa exhumación. Y después también, al final, pues tampoco un poco de coloración, en este caso yo creo que de la iglesia, ¿no? Es decir, pues claro, si le sacamos los rayos caídos y va a la Almudena, yo no sé qué es peor. Es decir, que yo creo que al final lo difícil está haciendo todo, y como decía antes Juan Félix, es una moción de una cosa que pasó en el año 40 y tanto y que no consigamos la unanimidad. Porque en este país todavía hay gente que, bueno, pues la derecha de este país pues no es una derecha, bajo mi punto de vista, es decir, esto ya es una opinión personal, una derecha moderna, una derecha como el resto de los países, donde condenan este tipo de cuestiones. Aquí todavía, pues bueno, pues algunos, cuando hablamos cualquier cuestión que haya de Franco, cualquier cuestión que haya de esta misma moción, que no estamos hablando ni de Franco ni de nada, estamos hablando de 3 miajadeños que fueron deportados a un campo de concentración, que seguramente murieron allí, ¿no? Y no fuimos capaces de conseguir la unanimidad. Que al final todavía nos queda mucho por aprender. Ese es el motivo de esta jornada, es decir, aprender, dar a conocer y en definitiva no buscar revancha. Así que esperemos que os guste. Pepe hará su exposición, después el documental, y bueno, y después ya pues al final pues aquí estamos todos para aprender, escuchar, y bueno, y al final pues habrá una tertulia, habrá una pregunta y eso.
Así que muchas gracias por vuestra asistencia y esperemos que la jornada os guste. González, ella es de Rebeca Palicios, la Mira productora... el micro. Sí. Hola, soy Bueno, soy Diego González, ella es Rebeca Palicios, la productora del documentario, soy el director. Y también por poneros un poco en antecedentes de qué va la historia, pues todo surge. Nosotros tenemos una productora, hacemos ficción, hacemos documentales, hacemos también cosas para la tele. Y bueno, un día nos topamos un artículo en un dominical de un periódico, no sé si era del País o del Mundo, en el que salía muy escuetamente que en Mauthausen había habido una fuga que había sido protagonizada por un extremeño, que era de la localidad del Gordo. No venía nada más. Entonces nos llamó muchísimo la atención. Pensábamos, aquí puede haber una historia que contar. Un extremeño, ¿no?, que se había fugado, que había intentado fugarse de Mauthausen. Y fue Rebeca la que empezó a desarrollar un trabajo de documentación, a ponerse en contacto con investigadores, con historiadores, entre ellos con Pepe, y empezamos a sacar una historia que es la que plasma el documental. La intención fue queríamos contar qué le había pasado a los extremeños, a los españoles que estuvieron en campos de concentración, principalmente en Mauthausen, pero queríamos contarlo a través de Agustín Santos, que era el protagonista de la historia, porque la historia de Agustín refleja perfectamente todo lo que habían padecido, lo que habían tenido que sufrir. Todo lo que está contando Pepe se va a ver en el documental a través de lo que le pasó a Agustín y a sus compañeros. No vamos a desvelar más para que veáis cómo es la historia. Y solo deciros que Mauthausen intentaron fugarse más, a todos los cogían, a todos los mataban como castigo, para que lo vieran sus compañeros, ¿no?, para que nadie intentara hacer lo mismo. Pero el caso de Agustín Santos es distinto. Él tenía un plan de fuga con otro deportado catalán y con un andaluz, y terminan fugándose. No os voy a contar más, espero que veáis la historia. Es importante, y agradecer sobre todo al Ayuntamiento de Miajadas, para comentarlo con Antonio, porque no solo firmó la moción, sino que fue el segundo ayuntamiento que firmó el convenio. El primero fue el de mi pueblo, fue la de la Hermosa, pero ahí está muy duro el alcalde. Y también a ellos, a Diego, que nos conocimos y estamos en contacto. Yo siempre me gusta, cuando doy una conferencia, no obstante, una cuestión. Yo vi el miércoles por la mañana una conferencia muy parecida a unos 200 chavales. La gente joven sabe más de lo que creemos. Tenemos que tener más esperanza en la gente joven, de verdad. Otra cosa es lo que se pudo haber hecho. Vamos a ver, nunca es tarde. Por ejemplo, el lema de mi centro, yo estoy en un centro adulto. Entonces yo creo que podemos hacer cosas, y hoy yo creo que es un paso muy importante en Extremadura, no es mentira. Porque al final es la comprensión de ideas de mucha gente, ¿no? Y decía que quería hacer una cuestión antes de hablar, y es dedicarle a alguien, ¿no? Y yo, a los familiares que estáis aquí, he conocido a ella inmediatamente, porque es que he llegado hace unos minutos y la verdad que quedo un poco sofocado porque vengo de una operación de un familiar, igual que el alcalde, y bueno, pues lo dedico a vosotros, lo que las palabras que decir dos cuestiones. Esto todavía es muy provisional, estábamos hablando incluso hace un momento, estaba diciendo también a Diego que hace unos días un compañero de Madrid, que usted de Madroñera, ha descubierto un héroe de la resistencia en Cabeza del Buey, pero otro también en Almarín, y ahora hablaré algo de los extremeños, ¿no? Y decir una cosa, mía, soy más rápido de lo que pensaba, porque ellos se tienen que ir, al menos cuando creo que es muy interesante lo que podamos hacer después colectivamente, ¿no? Todavía acercar un poquito, y como digo, muy provisional, y ya incluso a seguir lo que es el esquema en vez de las notas que tenía, ¿no? Bueno, ahí tienen el título y el contexto, lo ha dicho Antonio, ¿no? Es decir, la guerra civil que todos sabemos, que viene el gobierno republicano. Yo no hablo de bandos, hay un gobierno y unos golpistas que después sabemos que es lo que se denomina zona franquista, ¿no? La derrota republicana del 39, esa huida
de la población civil, que habla de ellos, Cataluña, también militares, la dictadura media, que es importante, y agradecer sobre todo al Ayuntamiento de Miajadas, estaba comentando con Antonio, porque no solo firmó la moción, sino que fue el segundo ayuntamiento que firmó el convenio. El primero fue el de mi pueblo, fue una hermosa, pero ahí está muy duro el alcalde. Y también a ellos, a Diego, que nos conocimos y estamos. Yo siempre me gusta, cuando hablo, doy una conferencia, no obstante, yo una cuestión. Yo di el miércoles por la mañana una conferencia muy parecida a unos 200 chavales. La gente joven sabe más de lo que queremos. Tenemos que tener más esperanza en la gente joven, ¿verdad? Otra cosa es lo que se pudo haber hecho. Vamos a ver, nunca es tarde. Por ejemplo, el lema de mi centro, esto es un centro adulto, ¿no? Entonces yo creo que podemos hacer cosas y yo creo que es un paso muy importante en Extremadura, porque al final es la concreción de ideas de mucha gente, ¿no? Y decía que quería hacer una cuestión antes de hablar y es dedicarle a alguien, ¿no? Yo a los familiares que estáis aquí he conocido a ella inmediatamente porque es que he llegado hace unos minutos y la verdad que un poco sofocado porque vengo de una operación de un familiar, igual que el alcalde, y bueno, pues lo dedico a vosotros, las palabras que decís. Decir dos cuestiones. Esto todavía es muy provisional, estábamos hablando incluso hace un momento, estaba diciendo también a Diego que hace unos días un compañero de Madrid, que José Manuel ha descubierto un héroe de la resistencia al Cabeza del Buey, pero otro también en Almoharín, y ahora hablaré algo de los extremeños, ¿no? Y decir una cosa, voy a ser más rápido de lo que pensaba, porque ellos se tienen que ir, al menos porque creo que es muy interesante lo que podamos hacer después colectivamente, ¿no? Entonces voy a acelerar un poquito, y como digo, muy provisional, y voy incluso a seguir lo que es el esquema en vez de las notas que tenéis, ¿no? Bueno, pues ahí tienen el título y el contexto, lo ha dicho Antonio, ¿no? Es decir, la guerra civil, que todos sabemos, que pierde el gobierno republicano. Yo no hablo de bando, hay un gobierno y unos golpistas que después sabemos que se denomina zona franquista, ¿no? La derrota republicana en el 39, esa huida de la población civil, para hablar de ellos, Cataluña, también militares, la dictadura nazi no podemos olvidar, ¿no? Que no tiene sentido, ¿no? Y le llega al poder en enero del 33, es que la Chao se construye, el campo de concentración primero, la Chao se construye en el 33, ¿no? Hasta el 39, lo que supone la dictadura nazi y cómo inicia la Segunda Guerra Mundial. Y después el genocidio del nazi. Es decir, todos sabemos el holocausto, todos hemos visto la lista de Schindler, sabemos que hay 6 millones de personas como mínimo. Quizás no les suene el programa, es decir, esos gitanos que también fueron exterminados, desde 100.000 a 500.000, que no tienen cultura escrita, no tienen un escribe, pero están ahí, ¿no? Los eslavos, porque los eslavos tenían que ser eliminados para que los hermanos ocuparan el este. Además tenían que ser sus esclavos, que ya pueden ir el mercado, los asociados homosexuales, etcétera, ¿no? Testigos de Jehová, también políticos, por ejemplo, 3 millones de prisioneros soviéticos, los polacos, católicos, es impresionante. Y en ese contexto tan amplio, más de 10.000 o más 10.000 españoles, ¿no? Españoles que vamos a ver quiénes eran, ¿no? Bueno, esto me lo puedo pasar, saben lo que es un campo de concentración, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos claro, donde no hay normas legales, donde eso se cumpliría, si fuéramos a tratar los derechos humanos más elementales, donde se explota a la gente. No estamos hablando de los campos de exterminio, pero que se busca la muerte de las personas, personas que ya he dicho quiénes son. Hay una serie de fases, primero cómo hacen los campos salvajes, la SA meten a la gente donde sea, después ya la segunda etapa del 33 al 37, ahí es fundamental la Chao, y ese modelo se va a trasladar a otros campos, y después tenemos ya cuando empieza la guerra, que hablaré, pues cómo se entiende todo el modelo de Chao y cómo va, incluso antes, Mauthausen, pero otros más, y cómo se van ampliando, ¿no?, los colectivos. También ahí aparecen los republicanos españoles. Después ya sabemos lo que es el exterminio, la aplicación de la industria a la muerte, y Auschwitz-Birkenau es el ejemplo, además, ¿no?, hay 5 campos más. Y después hay algo que se nos olvida también, la marcha de la muerte. Cuando van retrocediendo los ejércitos nazis, como cogen, y lo llevan, están muriendo muchísimos, ¿no? Ya saben que todo va a terminar
enero del 45 Auschwitz y mayo del 45 Mauthausen. ¿Dónde fueron estos hombres, 9.510.000, los que murieron más del 60%, 6.000? ¿Dónde fueron? Sobre todo fueron a un campo de concentración. A Mauthausen, yo pongo Busen, que era un subcampo, pero es que ese es la verdadera matadero de los españoles. Busen es donde van a morir, ¿no? A ver, casi 7.000. Estos datos van bailando siempre. Buchenwald, Dachau, ahí tienen más o menos. Ravensbrück, que como saben eran de mujeres, también lo tenemos. ¿Quiénes son estos españoles? Como saben, la guerra civil española, lo que es el invierno del 39, enero del 39, las tropas franquistas lanzan un ataque muy duro sobre Cataluña y pues lo que hace la gente es huir. 450.000, 500.000 personas, porque van avanzando las tropas franquistas. Por cierto, una cifra, lo comentabais vosotros, tenemos que unir esto ahora, al futuro también, como los sirios, la gente huye de la guerra, lo mismo. Fueron 450.000 personas, siempre bailando, 500.000 hablando, y de ellos 180.000 militares. ¿Por qué digo esto? Primero dejaron pasar a las mujeres, los niños, los ancianos, y a la semana, y a los heridos, los militares heridos. Va a ser a la semana cuando dejen entrar a los militares. A las mujeres, los niños y los ancianos los van a distribuir por toda Francia, excepto París. En cambio, a los soldados los van a llevar. Me he traído hoy el puntero. Esto es el campo de San Sebastián, que hay unos 100.000, y lo que ven al fondo es la playa. Es el agua, es el Mediterráneo. El Estado francés no sabe cómo acogerlo, lo va a poner en unos campos de internamiento, campos de concentración, otra cosa que después se haya cambiado el nombre, ¿no? Y como ven, son pequeñas tiendas de campaña, pero sobre todo ahí están jugando bueno, son, en mi pueblo se dice jachones, ¿no? Cañas, son cañas que están utilizando. Es decir, aquí, en este campo murieron unos 6.000 o 7.000 por las condiciones, ¿no? Aquí están estos soldados y después los meses siguientes van a construir otros campos en Ermesta, ¿no? Claro, el tema es que estamos en febrero, estamos en la primavera ya del 39 y la guerra viene, y eso lo saben los franceses. Y se plantean qué hacer con estos españoles, son jóvenes, eran soldados, la mayoría. Entonces los franceses van a crear lo que se llama la compañía de trabajadores extranjeros. Van a hacer más cosas, no solo eso. Por ejemplo, también lo van a internar en la Legión, en la compañía también de combatientes, hay varias cosas. Pero a mí me interesa sobre todo esto, porque les van a plantear a los españoles, ya cuando va avanzando, se hagan una idea, ya cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre del 39, ya estamos hablando de 200.000 refugiados en Francia, porque muchos han vuelto a España, otros han ido a México, se han ido a Argentina, se han ido a Chile. Pero a mí me interesa que vean este mapa, porque se lo van a llevar a bastantes de ellos a hacer obras de fortificación en la línea Maginot, que es por donde podrían entrar los yo creo que se ve aquí, vale, he pasado, bueno, lo que se ve en la línea roja, no sé por dónde podrían entrar. ¿Qué ocurre? Empieza la guerra. Saben que la guerra en Francia, se habla de la guerra sueña, la guerra, bueno, no pasa nada hasta mayo. Si hay 5 meses ahí, que no pasa nada. Pero como saben, los alemanes entran por conquista con Holanda, Bélgica y los rodean. Ahí está el origen de gran parte de los españoles que van a los campos de concentración. Serán esos como no tenían categoría militar, pero tenían disciplina militar. Los franceses tenían unos oficiales, eran 250 en cada compañía. Y bueno, hay algunos que luchan, que mueren, porque hay unos 50.000 a lo largo de todo lo que es la frontera. Algunos incluso intentan irse a Dunkerque, pero como no son franceses los echan para atrás. Y ahí es cuando los detienen y al poco tiempo pues los hacen prisioneros. Al principio los tratan como militares, pero después dicen que no son militares. En origen los fronterar o desterrar, que no son otra cosa, los campos de prisioneros militares. Si han visto la película La Segunda Historia, ahí se ve que es, eso es más bien. Pero también va a haber otro grupo, con el tiempo van a ir llegando más gente a los campos de concentración. Hay un convoy de Brunswick, de Mulema, que cogen a 1.000 personas, pero familias enteras, y los quieren llevar a Mauthausen, pero al llegar a la frontera paran,
a las mujeres y los niños los devuelven a España y a los hombres los llevan a Mauthausen. Esto es muy importante. Saben que los españoles van a tener un papel muy protagonista en la resistencia contra los nazis en Francia. Claro, a los franceses les ha costado mucho reconocerlo, como por los que están en las cárceles porque son detenidos, también irán a esos campos, ¿no? Y también hay españoles trabajando en la fortificación, por ejemplo, de lo que se llama el muro atlántico, por lo que vendrá después de desembarco en Normandía, y la organización, todo incluso en la fábrica. Y gracias a esa votada, que va en contra de ellos, también van a ir. Son menos, pero luego son grandes eran los prisioneros que les decían, ¿no? Cuando llegaban, ya saben que lo saben todo, no había nombres, perdían el nombre. Una persona que pierde el nombre y le damos un número ya sin personal, es lo que están buscando, ¿no? Como saben, pues ahí están lo que se conoce, lo que le van a poner, el traje, el triángulo, y como saben, a los españoles pusieron, está siempre arriba en la conferencia, un triángulo azul de apátrida, porque ya no tenían patria, habían combatido a Franco, y la S de España, ¿no? O sea, más o menos. Mauthausen, como ve, estaba en Austria, 20 kilómetros de Berlín, estaba en la zona que le decían la Siberia austríaca, que quiero decir también porque nos va a decir mucho de ello, y lo que va a tener es mucho sus campos, ¿no? Alrededor, que se tiene incluso hasta Checoslovaquia y fuera de Austria, incluso en Alemania. Muy importante el de Gusen, que a nosotros nos interesa mucho el de Gusen. ¿Y por qué hablo de Mauthausen? Hemos dicho el gran campo, y ahí tienen lo que es un campo permanente en construcción. Los españoles empiezan a llegar, 40-41, la clave es una cantera, la idea de nazi, bueno, es una cantera que gestiona la SS, es decir, para sacar dinero. Tenían un montaje, no ven ustedes, pero es la idea de la gran nueva capital que quiere Hitler en Berlín, Germania, que quiere ser todo pues, de mármol, de piedra, grandes avenidas, y por eso también, incluso en los propios campos, lo que se está continuamente construyendo, no se acaba nunca, siempre construyendo con piedra, ¿no? Saben que los vigilantes eran los SS, pero yo he leído la fotografía de Hitler, que como saben era el responsable de la SS y también de los campos de concentración. El señor, a ver si no soy capaz de pasar, lo siento, pero es que no te veo. Es el señor de la izquierda, el que hay detrás de negro es el jefe del campo. Entonces este hombre, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg dijo que no había campo de concentración. Claro, nos enseñaron esta fotografía y sabemos que algo de esta fotografía que comentaremos adelante. Esta es la cantera. No sé si ven las casetas, de la escala hay un puntito negro atrás, su nombre por la escala, ¿no? Aquí se sacaba la piedra, como digo, era propiedad de las SS. Esta es la famosa escalera. Empezaron los españoles, que al principio había 134, 135, 140, se habla, resbalaban además los escalones y después fueron 186, la escalera de la muerte. Como saben, los prisioneros eran realmente esclavos, porque un esclavo es quien trabaja, no cobra, no puede salir, lo tratan mal. Hay un debate aquí en España si había esclavos o no en el franquismo, porque no sé, de qué antigüedad son. Bueno, pues sabían que tenían que llevar una piedra atrás, llevaban zuecos, no llevaban zapatillas, nada, y llevaban una madera y lo iban subiendo, es lo que conllevaba. No solo los españoles, estamos hablando de un campo que pasaron unas 200.000 personas, ¿no? Bueno, y lo que hablamos, por ir centrando, ¿no? Hablando más de la española. Van avanzando tanto las tropas aliadas como las soviéticas y los alemanes van retrocediendo. Yo no debía entrar, además aconsejan, pues sabemos cómo era la muerte, que había muertes por el propio trabajo, lo que se llama el muro de los paracaídas que los tiraban, cómo decían que huían y los mataban, había muchas muertes, maneras de matar, no vamos a entrar en eso. Lo que nos interesa es cómo al final murieron una cantidad de ellos, pero también sobrevivieron. Eso es importante, ¿no? Ya lo verán por qué. Antes hablaba Chile del famoso, es que claro, se libera el 5 de mayo del 45, pero ahí no llegan los americanos todavía. Hay un comité internacional que son los que se van a decir, se encargan del campo, porque huyen los guardias de eso y se encargan de ellos para que no haya desmanes, para que la gente no coma mucho, eso era un problema, que morían. Y llegan los americanos y se encuentran una pancarta en español. Si alguien tiene Netflix, no es que le haga yo publicidad, es que está un documental donde se ve, es un documental americano
donde se ve ondeando esta pancarta. Yo la primera vez que la había visto, ¿no? Como saben, se liberan, ¿y ahora qué? Porque los franceses son bastantes, los italianos a Italia, y los españoles son apátridas, no tienen dónde volver. O sea, que gracias a las gestiones que hacen sus compañeros franceses, ya admiten en Francia, ¿no? Y por hablar alguno de ellos, quizá uno de los más famosos, Francesc Boix, famoso entre los investigadores, entre alguna población, y que se ha hecho muy famoso, pues como saben, por la película, por Mario Casas. Porque mis alumnos saben quién es Mario Casas, eso es. Y la película estará como está, ya la verán, pero bueno, pues tenemos que saber. Como hay muchas más historias de muchos más deportados que sobrevivieron o que no sobrevivieron. Pero ¿qué pasó en Extremadura? Yo digo que tenemos la mejor tierra, pero qué tierra tan mal ha tratado a su gente, ¿no? Tenemos que saber cambiar. Bueno, pues las investigaciones nos hablan por cifras de unos 300, que fallecieron unos 200, es decir, la misma proporción, que sobre todo eran de la provincia de Badajoz. ¿Por qué? Porque eran soldados. Y la provincia de Cáceres, se recuerda, cayó inmediatamente en manos franquistas. La provincia de Badajoz se nutrió mucho el ejército republicano. Yo hice un trabajo sobre el ejército republicano de Extremadura, y aparte de aquí salieron también para Madrid, etc. Bueno, hubo unidades que fueron para allá. Ese es el origen de esos soldados, seguramente cuando vayamos tratando. Como ven, mueren la mayoría en Mahaus, en Buse. Hay algunos más enganchados. Este Buchenwald, que no me sale la palabra, que no me mala, la verdad que a ver, yo soy profesor de secundaria, pero hace años me dedico a la investigación y he llegado a la conclusión que los números están bien, pero yo intento poner caras. Y yo creo que es fundamental, ¿no? Entonces, aquí es una conferencia preparada para este ámbito, ¿no? Y ponemos cara o documentación de las personas que tenemos. Y de esos extremeños, poquito a poco, vamos conociendo sus rostros, sus historias, sus familiares. Y a veces nos estamos llevando sorpresas agradables en el sentido de lo agradable que puede ser. Es verdad que tenemos poca documentación de aquellos que fueron asesinados, vamos a hablar de también que fueron víctimas, y es verdad que estamos descubriendo mucha documentación de los que sobrevivieron, porque como saben, ellos, los que sobrevivieron, tanto extremeños como los demás países, se juramentaron que esto no se tenía que olvidar, que había que darlo a conocer para no repetir, como decían doctores, ¿no? Eso es la idea. Es que hablamos no ya de historia, hablamos de derechos humanos, de reivindicar los derechos humanos hoy también, y ellos yo creo que tienen que hacerlo. Tengo un problema, es que no veo muy bien, pero vamos, solo para decir algunas cuestiones de los datos que tenemos. Hemos tenido por ahora mala suerte. En el archivo de Salamanca, el Centro Documental de la Historia, yo me he visto toda la serie y no hay ninguno de los viajareños. Se ha estado investigando en dos archivos franceses y no encontramos, creíamos que de Miguel Sosa se iba a encontrar algo porque lo relacionamos con la resistencia, tampoco ha aparecido nada, ya veremos. Pero esto es, yo aprendí una cosa, es la paciencia. Me parecía mucha gente mayor que yo he entrevistado y algunos que sufrían presión, ¿no? Como saben, nace en Viajada el 17 de junio, lo sabemos aquí, lo sabemos ya por la fuente del propio Viajada, ¿no? Su día de nacimiento, la tenemos también. Pasa la frontera del 39, va a ser capturado en junio del 40 y integra un convoy que está cerca de Viena y van a ir 200 republicanos, concretamente estamos hablando de abril del 40, y 79 de ellos van a morir en Gusen, que son 120. ¿No? Llega el 7 de abril del 41, tenía la matrícula 4.602, ¿no? Va a ser trasladado a Gusen en 20 de octubre del 41, y hay un dato que tengo que profundizar, es que quizás no muriera en Gusen, sino que en el castillo de Harden, que era donde hacían experimentos médicos y los mataban. Eso hay que profundizarlo en el futuro. Después tenemos a Manuel Vicente Martín. Estos son los certificados que manda desde Francia, los ministerios, y se los manda a la familia, pero claro, son del 50, ¿no? Quiero contar una historia que he encontrado de una señora del pueblo. Pues Manuel Vicente nace el 20 de mayo del 17, va a estar instalada en la Rusia Oriental, cerca de Polonia, o sea, mandan para allá. Precisamente va a ir en el segundo convoy de españoles que llegan a Mauthausen, parte el 6 de agosto
y va a llegar el 9 de agosto, la matrícula, lo de matrícula es importante, fijaros lo que querían hacer, ¿no? 3.592, 29 de marzo del 41 y el 11 de abril del 41 ya muerto. Porque saben que use era la enfermería de rodillas, no era el matadero. Y finalmente, bueno, esta es su fotografía, la de los familiares. Y finalmente tenemos Miguel Sosa Tostado, que es la otra. Estamos hablando de los dos primeros, serían ese grupo que yo he dicho tan grande de la compañía trabajadora extranjera, que cogen la Berma, los misioneros. Pero Miguel sería ya del otro grupo, de los resistentes, o algo similar que tenemos que ir viendo, ¿no? Nace en 1911, parte el 21 de mayo del 44 desde Pompey, que es una prisión, porque ya los idiomas me está ayudando ella, son los presos de la resistencia, ¿no? Y de allí, en teoría tenían que ir a Busen, pero lo van a dejar cerca de Hamburgo, me acuerdo, y ahí ya le perdemos la pista, aunque hay un dato de sus campos de Nürnberg, estábamos hablando, pero vamos a hablar después mejor del debate, ¿no? Pues ahí lo tienen, pero también les tengo que hablar de otras personas, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo, que es Isidro Sánchez, que me han enviado ayer mismo su sobrino nieto la fotografía, van a ver, eran también presos, son presos porque han combatido, tenían experiencia y creemos que era también guerrilleros en la guerra, guerrilleros republicanos. Por cierto, yo creo que tengo localizado algunos de Miajadas, una investigación que estoy haciendo. Este hombre es considerado un resistente y por lo tanto en Francia sobrevive, es considerado como un héroe. Tienen otro señor, es de mi pueblo, y he tenido la suerte de localizar a la sobrina. Él va a tener esa historia que estamos hablando, Campo de Argeles, está en el de Noé, está en el del Bernet, pero estamos hablando de años, que entra en el 42 en el de Noé, hasta junio del 44, otra vez Bernet, y él va a tener una experiencia junto con otros, que es lo que se llama el tren fantasma. Es decir, lo cogen desde Bernet, desde el sur, y se va a pegar 2 meses en un tren en verano, en un tren de mercancía, y va a llegar a la casa. Este hombre ya conocemos más cosas, conocemos lo que era antes de la guerra, era un militante de la Juventud Socialista de la UGT, y era él el empleado, el encargado de la oficina de colocación obrera, la que se entiende, el SERPE local, porque antes era así, a nivel local. Lo destituyeron en el bienio negro, pero después tras el Frente Popular, Granja de Torremosa cae en manos de los golpistas el 22 de septiembre, él llega a ser capitán del ejército republicano. Esto lo sabemos por la sobrina, porque también porque encontré información en el pueblo. Como digo, va a estar en un montón de campos de internamiento y termina en Dachau, y va a ser precisamente el secretario de la agrupación socialista de Dachau. Pero le voy a contar una historia. Él era novio, tenía su novia en el 36. No sé lo que pasa durante la guerra si están juntos, pero lo que sí es verdad que en el año 46 la localiza en Cataluña. Él se va a instalar cerca de Burdeos, va a ser zapatero y va a ser un militante del PSOE y de la UGT siempre, así que era como eso. No solo se llevó a la novia, se llevó al cuñado también, que él no está diciendo, lo que parece una cosa. Se casaron y volvieron hasta el año 72 vivieron juntos, es decir, nunca es tarde, también hay esperanza, eso es importante. Voy terminando, porque yo creo que es interesante que veamos el documental. Claro, lo que decía antes, ese juramento, siempre tiene que haber la memoria, la reflexión para que no pase. El movimiento italiano, alemán, lo hacen los gobiernos, pero los españoles lo hicieron ellos, porque claro, no tenían patria y Franco no lo reconoció. Sí es verdad, y esto hay que decirlo, porque cuidado, porque después hay algunos que se dedican a utilizar noticias. En Salamanca yo he consultado un fondo muy interesante donde viudas e hijos que quedaron en España, también en Francia, recibieron una ayuda del gobierno federal alemán, no de Franquismo. Fíjense, la madre de un deportado de mi pueblo, es tremenda la carta. Era su hijo, que va a morir, muere en Busen también, y escribe a la mujer: me pongo en contacto con ustedes porque soy una pobre de miseria, murió mi marido, no tengo nada, y me he enterado que hay una subvención, podrían gestionarlo. Y le contestan: hace un mes que ha terminado el plazo. Ya no sé más, tengo solo la carta. Bueno, para eso y para otras cosas se fundan varias asociaciones.
Hay dos, sobre todo de carácter político. La división de la guerra sigue después, en el exilio. La FEDI, más ligada al PSOE y a UGT, a anarquista, el otro de la unidad del Partido Comunista, pero está la mica. Como que hay una mica francesa y se intenta hacer en España lo que ocurre es que no dejan que se crea en el 62 y no dejan que se realice hasta el 68. Bueno, ya hemos dicho lo que pretende, la memoria, los derechos humanos, el antirracismo, todo eso, ¿no? No es solo la historia, no es solo la historia. Eso lo decía el otro día los chavales, que con lo que nos viene tenemos que hablar de esto. Las actividades que se hacen, lo ha dicho Antonio muy bien, esos convenios, y me voy sobre todo a esto, ¿no? Trabajar con chavales, y en eso la amicalidad, determinadas comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana, que ha ido su presidente este año pasado, o Andalucía, lo están haciendo bien. Y nosotros también, aunque tarde. Yo creo que no lo estamos haciendo mal. Estamos haciendo de una manera muy callada. Estos fueron casualidades de la vida. Yo coincidí en una comida con miembros de otras asociaciones, con la persona que lleva la misma de la House en Madrid, y me convenció, y nos convenció otro, y aquí estamos, ¿no? Y planteamos, desde el 2016, el 2017 planteamos una moción en la Asamblea, no en la muestra, pero bueno, se reconoció unánimemente, todavía no había llegado a pasar y otras cosas, se reconoció unánimemente a esos 300 extremeños, por lo tanto también a los 3 jareños, porque los nombres los tenían todos. Creamos la red de memoria, que ya lo he dicho, Miajada es uno de los primeros ayuntamientos. Hay ayuntamientos, por cierto, un ayuntamiento gobernado en PP de la Vía también se sumó, o sea, hay de todo. También centros educativos, evidentemente el mío por constante, hay gente que dice personas, bueno, pues el mío también, por eso tenemos esa exposición y algunas entidades. ¿Qué hacemos? Las conmemoraciones, las exposiciones lo han visto, colaboramos en documentales, lo van a ver, y estamos intentando cuándo irán los extremeños y los homenajes, ¿no? Yo creo que hoy, lo digo muy en serio, se lo comento a algunos, es fundamental lo que se está haciendo. Yo creo que va a ser un antes y un después en Extremadura lo que se ha hecho hoy. Yo espero que más ayuntamientos se sumen y hagan lo que habéis hecho vosotros, que es muy importante, es muy importante. Y yo creo que ligarlo a lo que decía antes, esa reivindicación ahora de los derechos humanos, de luchar contra el racismo, contra el machismo, todo eso. Y bueno, muchas gracias, creo que me ha gustado un poquito para que pongamos el documental. It's a beautiful life. I'm
Buenos días y bienvenidos a este acto en el que inauguraremos este monolito que tienen ustedes enfrente y con el que Miajadas quiere tener presente y homenajear a las personas que permanecieron en campos de concentración nazi. Y especialmente a estos tres paisanos que estuvieron en el de Mauthausen: Felipe Díaz Cruz, Miguel Sosa Tostado y Manuel Vicente Martín. Solamente hacer una reflexión, y es que para nada valen las guerras, y mucho menos si son entre pueblos de un mismo país. Bienvenidos también a los familiares y amigos que nos acompañáis, porque entre todos debemos tener presente en nuestra memoria la historia amarga que vivieron esos presos en los campos de concentración, y que a la vez también sirva de homenaje a estos héroes. Agradeceros a todos la acogida que están teniendo estas jornadas de memoria histórica democrática, inauguradas ayer con la conferencia Notas sobre la deportación española y extremeña a los campos nazis, el posterior documental 5105, Historia de una fuga, y la exposición que hay en el Palacio Obispo Solís. Jornadas que culminarán con la proyección esta noche y mañana de la película El fotógrafo de Mauthausen. Ahora invitamos a las personas que con sus poemas quieren dar testimonio de su apoyo con este homenaje. Posteriormente, los familiares que deseéis compartir con todos nosotros vuestros recuerdos, es el momento de hacerlo y estaremos muy agradecidos. Tenéis la... poema. Pero he dicho que antes de empezar con la familia ya me quito yo del medio y os dejo a vosotros el protagonismo de todo esto. Yo en marzo de este mismo año pude acompañar a mi padre y a otros familiares a un acto homenaje parecido a este por un tío abuelo en Cáceres, donde se recordaban todos los represaliados de la dictadura que fueron asesinados y enterrados allí. Esta vez el homenaje se hacía en el cementerio de Cáceres. Yo me pregunté en aquel entonces, y creo que muchos y muchas de nosotras quizá nos hayamos preguntado el porqué en estos lugares. Fernando Galiano dijo que somos el único animal que posee ritos funerarios y que antes de ser monos gramáticos incluso fuimos monos sepultureros. Dar sepultura a los nuestros se remonta a la edad más antigua de la historia humana. Todas las culturas tienen un lugar donde dar sepultura, las ciudades de los muertos o cementerios, que es el término más usado y más conocido entre nosotros, y cuya raíz procede del griego koimiterion, que significa dormitorio. Los cementerios, aunque tengan diferentes concepciones dependiendo de las creencias o fe que se profese o no profese, son los lugares más comunes elegidos para dar sepultura y, lo más importante, para compartir así las historias de cada una de las personas que ya no están con los demás y evitar el olvido de los antepasados. En todas las culturas, los cementerios son espacios llenos de una carga simbólica y espiritual muy fuerte, que plantan en la memoria social la esencia de aquellos que ya se fueron. Y aunque son levantados a partir de la muerte, son una forma más de hacer saber que el ciclo de la vida sigue. En Cáceres pude rendir homenaje a este familiar, a este tío abuelo. Hoy, en Miajadas, donde nacieron Manuel, Felipe y Miguel, no les vamos a dar sepultura, pero de forma simbólica y a través de este monumento queremos que nuestro pueblo les tenga en su memoria colectiva y nunca olvide sus vidas, y mucho menos el porqué de sus muertes. Porque, como escribió Mario Benedetti, el olvido no es victoria sobre el mal,
ni sobre nada. Y sí, es la forma velada de olvidarse de la historia. Para eso está la memoria, que se abre de par en par en busca de algún lugar que devuelva lo perdido. Por Manuel, Felipe, Miguel y por tantos otros y otras. Sobrino nieto de Manuel, quería agradecer a este ayuntamiento el homenaje a mi tío abuelo y sobre todo agradecer a mi hermana el esfuerzo que ha hecho para que esto pudiera ser. Voy a leer un poema que me han dejado, siento los nervios que tengo. Campo de Mauthausen, ciudad de gran familiaridad, de todas las edades y de todas las culturas. En diferentes lenguas se habla, con amor y valentía. 5 años exactamente, María, no miento, eran días de represión que venían a nosotros, con el miedo a ser quemados, como muchos otros lo fueron. ¿Cuántos años he pasado con el uniforme rayado, el triángulo en el pecho y el número al mismo lado? ¿Cuántos miles de sacrificios al recordar esos días? Pendiente mi corazón de mi estimada María. El final de esta pesadilla fue un día del mes de mayo, que nació con certeza y dijo con emoción: Esteban, tú no estás muerto. ¿Cómo olvidar ese 5 de mayo? Un espíritu de hierro quebrantó todo sufrimiento. Yo corría sin cesar, yo corría creyendo que para ti también este día había llegado. Pero no fue como yo lo quería. Puedo asegurarte que estoy fuerte todavía y abrazar pronto yo quiero a mi estimada madre. Muchas gracias. Soy nieta de Miguel Sosa Toscada. Quiero agradecer primero, con el permiso de todos, a mis tíos, a mis primos, a Cheli, que fue la primera persona que se puso en contacto conmigo, Antonio, Jesús, María Teresa, Mene, al Ayuntamiento de Miajadas y a todos los ciudadanos de Miajadas. Bueno, perdón. Poema de Mauthausen. Tuve que salir de España por la sencilla razón de defender la libertad y que haya un mundo mejor. En ese duro combate el destino me llevó al campo de Mauthausen, hoy cementerio español. Allí está el Danubio azul, que un día cambió de color, con sangre republicana de guerrillero español. Campo de Mauthausen, tus muros bañan en sangre. Unos matados a palos, otros murieron de hambre. Esa es la sangre española derramada en el combate. Y para que el mundo sepa y le quede en su memoria, el español no fue vencido nunca jamás en su historia. Y aquí dejo por escrito para cada ciudadano: más vale morir de pie con las armas en la mano. Más vale morir de pie con las armas en la mano. Y ahora quisiera decir también una poesía de Rafael Alberti. A galopar hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, la muerte no es nadie sin vano en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Vale. Voy a intentar no llorar. Nuestros recuerdos son nuestros. Nadie puede quitárnoslos. Nadie. Nadie puede hacer que olvidemos algo que queremos recordar. Y recordar es bueno, porque si olvidamos algo, deja de existir. Lo que le pasó a Manuel y al resto de personas que murieron en los campos de concentración nazis fue algo horrible. Y es muy triste que durante tantos años no se tuvieran en cuenta lo que les pasó. Por eso quiero agradecer al Ayuntamiento de Miajadas que se acuerde de ellos. Y agradecer muy especialmente a Mene y a Juan Félix, que fueron los primeros con los que yo hablé. Y no dejaron de buscarme hasta que me encontraron. Gracias a ellos puedo estar hoy aquí con mi familia. Yo no soy creyente. No creo que haya nada después de la muerte. En realidad no lo sé, nadie lo sabe, pero yo no lo creo. Y es triste. A veces me gusta pensar que mi abuelo está por ahí en alguna parte y puede verme a ratitos. Sería muy bonito creer que hoy está aquí, viendo a sus nietos y a sus bisnietos en su pueblo, recordando a su hermano Manuel. Gracias. Manuel Vicente Martín. El miajadeño Miguel Sosa Tostado. Gracias, María.
fotos, pero del miajadeño Felipe Díaz Cruz. Bueno, pues ahora depositaremos un ramo de flores a los pies de este monolito mientras se interpreta una canción y luego ya posteriormente haremos la despedida de este acto. Gloria. Gracias, Juan Antonio. Bueno, pues ya es el momento de despedirnos, no sin antes recordarles la exposición que está en el Palacio Obispo Solí sobre republicanos españoles en los campos nazis y luego la proyección de la película El fotógrafo de Mauthausen esta noche y mañana domingo en la Casa de Cultura. Pues que estos paisanos estén aquí para siempre en este bonito lugar que se les ha preparado en el cementerio y nada más, agradecerles su presencia y buenos días.